Me llamo Eusebia Delgado, tengo 82 años y he vivido sola por más de 20 años en un pequeño pueblo que parece olvidado, un lugar donde las casas tienen techos de lámina y las paredes están agrietadas por el paso del tiempo, similar a la piel de quienes habitamos estas tierras. Aquí los días transcurren lentamente, las noticias se transmiten en susurros y las mujeres como yo nos reunimos al caer la tarde, sentadas afuera, observando cómo las sombras se extienden sobre la tierra reseca. Sin embargo, hoy no deseo hablar del silencio de este pueblo, hoy quiero hablar del silencio más profundo, aquel que se instala en el pecho y nos impide respirar, un silencio que he arrastrado desde que era una joven recién casada. Existen secretos que las mujeres guardan por miedo, por vergüenza, por la costumbre, y otros que guardan porque nadie les enseñó que tenían derecho a expresarse. Yo guardé todo como si mi cuerpo fuera una casa sin ventanas, donde la oscuridad se estableció para siempre. Durante años, cuando mis hijos me preguntaban por su padre, respondía con evasivas y silencios. Él afirmaba haber sido un hombre diligente que proveía para el hogar, y que evitaba las confrontaciones. Yo, en cambio, nunca revelé la verdad, jamás les conté a ellos, mis hijos, lo que realmente ocurrió tras los muros de esa casa donde crecieron, donde aprendieron a andar, a expresarse y a acatar órdenes. Creía que mi silencio era una forma de protegerlos, que era preferible mantener una imagen laudatoria de él, aunque fuera una mentira. Sin embargo, últimamente he comenzado a cuestionar ese silencio, considerándolo una traición, ya que las heridas no expresadas no sanan, sino que se infectan internamente, se transmiten inadvertidamente y se reproducen sin conciencia. Y yo, sin querer, sembré una semilla de amargura en el corazón de mis hijos. Confesar esto me resulta sumamente difícil, me tiembla la mano con solo sujetar el lápiz para escribir estas palabras, pero siento que después de tanto tiempo, si no lo hago ahora, me llevaré este peso al sepulcro, y no quiero morir con esta carga. Esta es una historia que espero pueda ayudar a alguien, a una mujer, a una hija, a una nieta, a una madre, a cualquiera que mientras me escucha ahora, se sienta sola, sin salida, creyendo que lo que está viviendo es normal. Quiero decirte que no lo es, que lo que yo viví no era normal, que nadie tiene el derecho de maltratar tu cuerpo ni tu alma, y mucho menos frente a tus hijos. Cuando yo era joven, las mujeres no hablábamos de estas cosas, no existían las palabras para describirlo, no se entendía lo que hoy se conoce como abuso. No se hablaba de consentimiento ni se comprendía el concepto de dignidad. A nosotras nos enseñaban a obedecer, a callar y a servir. Si un hombre te ofrecía un hogar, comida y un apellido, debías estar agradecida y soportar, porque la soledad era peor. Eso decían, eso repetían nuestras madres, nuestras tías, nuestras vecinas. Yo crecí escuchando esas frases como si fueran oraciones sagradas. Así es el matrimonio, hija. Los hombres son así. Tú solo procura no hacerlo enojar. A los 16 años aprendí a justificar acciones que sabían injustas, a sumirme en la invisibilidad, a diluirme dentro de mi propio ser. Me casaron con Raimundo, un hombre de 31. Era conocido por su seriedad, su reputación intachable y ese carácter firme que tanto admiraban en el pueblo. Poseía un rancho próspero, ganado abundante, una camioneta imponente y el respeto de todos. Para mi padre, era un excelente partido, pues le aseguraba que me tratarían como a una reina. Lo que ignoraba, o tal vez prefería no ver, era que esa reina viviría recluida, bajo constante vigilancia, siendo utilizada y finalmente desechada. Mi madre, silenciosa, solo me ayudó a preparar la maleta y me obsequió un rosario, como si enviara a su hija a una guerra sin proporcionarle las armas necesarias. La primera noche de matrimonio me sentí completamente perdida. El miedo, la vergüenza y las ganas de llorar me asaltaron. Raimundo me despojó de mi ropa con la misma indiferencia con la que se abre un saco, sin dirigirme una mirada, sin pronunciar una sola palabra amable. Me quedé inmóvil, observando el techo, sintiendo cómo se extinguía una parte de mí que ni siquiera sabía que existía. Creía que con el paso del tiempo las cosas cambiarían, que él sentiría amor por mí, que yo lograría agradarle, pero no fue así.
Raimundo no hacía el amor, Raimundo se apoderaba de mí como si fuera algo de su propiedad. Si yo me resistía, él se enfadaba, me recordaba que era su esposa, que no tenía derecho a negarme, que para eso me había sacado del hogar familiar. Tragaba mis lágrimas porque prefería sus gritos a que los dirigiera a los niños, ya que me sentía suya, como un objeto, como un animal, como algo de su pertenencia. Con el tiempo llegaron los hijos, 3 varones, y con cada alumbramiento, yo albergaba la esperanza de que aquello lo conmoviera, que al verme dar a luz, al verme sangrar, al verme amamantar a sus hijos, algo en él cambiara. Pero no seguía igual, incluso peor, porque ahora me culpaba de que los niños lloraran, de que la casa estuviera desordenada y de que si yo no quería estar con él, era porque andaba con otro hombre. Me zarandeaba con fuerza, me tiraba del pelo, me manipulaba a su antojo. Incluso cuando nuestros hijos estaban presentes, afirmaba que era su derecho, su obligación como esposo, y que ni Dios ni la ley podían interponerse entre nosotros. Yo por mi parte me sentía completamente insignificante. Porque cuando te someten a esa violencia delante de tus hijos, el sufrimiento físico se mezcla con la humillación. Veía la mirada de mi hijo mayor, llena de miedo, compasión y una furia incontrolable. Hoy me pregunto cómo fui capaz de aguantar tanto tiempo. ¿Cómo una madre puede permitir que sus hijos crezcan presenciando esa situación, escuchando esas palabras, sintiendo esa realidad como algo normal? Pero luego recuerdo que no conocía otra alternativa, que nunca me enseñaron a defenderme, que el mundo me educó para resistir, no para escapar, y que le temía más al escándalo que a los golpes. Y ese miedo, ese terror absoluto fue mi prisión más oscura. Este secreto lo he guardado durante tanto tiempo, se ha fusionado con mi ser, como una cicatriz imperceptible que se manifiesta con el cambio de tiempo. Pero ahora, con la edad, con poco que perder y sin nadie a quien proteger con mi silencio, he decidido liberarlo. Quiero que quien me escuche comprenda que no está sola, que existen mujeres como yo, muchas, demasiadas, que aprendieron demasiado tarde que el amor no implica dolor, que el respeto no se suplica, que el cuerpo es sagrado y que nadie debería experimentar lo que yo viví. Todo este cúmulo de recuerdos comenzó a agitarse hace unos meses, cuando mi nieta menor, la hija de mi hijo Julio, me hizo una pregunta que me heló la sangre. Estábamos en la cocina preparando tamales para la fiesta del pueblo. Ella, con sus manos cubiertas de masa, me observó con la inocencia de quien aún confía en la bondad del mundo y me preguntó, sin preámbulos: «Abuela, ¿tú eras feliz con el abuelo Raimundo?». Un instante de confusión me paralizó, la garganta se me cerró, sintiendo que la lengua se me petrificaba en la boca. Para disimular, solo atiné a sonreír, a desviar la conversación, ofreciéndole un caramelo, como si la pregunta de mi nieta fuera trivial. Pero por dentro una grieta se abrió en mi ser. Esa misma noche, mientras la casa dormía, me quedé inmóvil en la mecedora del salón, contemplando la oscuridad, escuchando el constante tic-tac del reloj de pared, como si cada sonido marcara el camino hacia algo que aún no lograba comprender del todo. Fue entonces cuando la verdad se reveló ante mí y la pregunta de mi nieta había resonado como una campana en lo más profundo de mi alma, un llamado, un impulso, una puerta que se abrió repentinamente aunque yo ignoraba que estuviera cerrada, porque nadie, ni siquiera mis hijos, mis hermanas o yo misma, me había planteado esa interrogante. Nadie se había detenido a reflexionar sobre si había sido feliz en mi matrimonio. Esa clase de preguntas parecía, no eran para mujeres como yo, de mi tiempo y lugar, a nosotras, la felicidad no se nos consultaba. Se esperaba únicamente que desempeñáramos nuestros roles preestablecidos, ser esposas obedientes, madres prolíficas, amas de casa impecables y resignadas ante los caprichos del marido. La felicidad, esa palabra, parecía reservada a los mundos ficticios de novelas y canciones, ajena a la realidad de las mujeres que lavaban a mano, cocinaban en fogones y dormían con el temor constante. Sin embargo, cuando mi nieta, con su inocencia, formuló su pregunta, una llama se encendió en mi interior, como si una voz ancestral, oculta en las profundidades de mi ser y profundamente herida, hubiera esperado pacientemente ese preciso instante para manifestarse. Esa noche, imágenes que creía haber sepultado en el olvido,
recuerdos borrosos y reprimidos, emergieron con una dolorosa nitidez. Me vi a mí misma, joven e insegura, caminando descalza por el patio de tierra, con mi bebé en brazos y el corazón latiendo con fuerza en mi garganta, anticipando el mal humor de Raimundo. Me vi encerrada en el baño, ahogando mis gritos para evitar que se escucharan cuando él me empujaba contra la pared. Me vi obligada a ocultar las marcas de golpes con mangas largas, inventando excusas como caídas o golpes contra la puerta, restándole importancia a lo sucedido. Me vi silenciada, guardando silencio constantemente porque nadie parecía dispuesto a escucharme, y cuando alguna vecina se atrevía a preguntar, lo hacía con una mirada de lástima que disfrazaba su compasión. Lo más doloroso fue recordar cómo con el tiempo dejé de llorar, de protestar y de esperar, transformándome en una piedra insensible a la lluvia. Durante años, cada vez que alguien elogiaba a mi esposo, lo cual era frecuente porque en el pueblo gozaba de buena reputación, sonreía superficialmente, mientras por dentro sentía una profunda repugnancia. Lo respetaban por sus tierras, por su labor en la iglesia, por su capacidad para hablar con autoridad. Lo respetaban porque no se emborrachaba como otros, porque no se relacionaba con otras mujeres, y porque cumplía con su rol de proveedor. Nadie, absolutamente nadie, se percataba ni podía siquiera imaginar la oscuridad que se escondía tras las paredes de aquella casa, especialmente cuando la puerta se cerraba tras de sí. Sentía un impulso irrefrenable de gritar la verdad, de revelar en la plaza del pueblo la verdadera naturaleza de aquel hombre, pero la idea se desvanecía al instante, consciente de la incredulidad ajena. Sabía que me tildarían de exagerada, que lo minimizarían como un asunto de pareja, un problema interno que no debía airearse. Así que ahogaba las palabras, las tragaba junto con el miedo, la rabia y la tristeza, en un ciclo que consumió los años. Pero lo que ahora me atormenta, lo que me roba el sueño desde que mi nieta hizo esa pregunta inocente, es la imagen de mis hijos, creciendo envenenados por esa atmósfera de terror, observando, escuchando y absorbiendo esa realidad tóxica, mientras yo, incapaz o renuente, permanecía impasible. Me duele profundamente reconocer que fui cómplice, que al permanecer en silencio, al aceptar esa situación, les enseñé que el amor podía ser sinónimo de violencia, que el respeto se manifestaba en el miedo y que el dolor podía ser un adorno más en el hogar. La idea de cuántas veces mis hijos fingieron estar dormidos para evitar presenciar o escuchar lo que sucedía me atormenta. Cuántas veces en la mesa agacharon la mirada mientras su padre me hablaba con desprecio, como si yo fuera una simple empleada. Pensar en las veces que se sintieron impotentes, confundidos y culpables, porque los niños, aunque no lo expresen, perciben y sienten todo. Hace poco, durante una conversación con Julio, el padre de la niña que me hizo esa pregunta, me atreví a confesarle algo, no todo, pero sí una parte. Le conté que su padre no fue un buen hombre conmigo, que yo sufrí mucho, que no siempre fue justo ni bondadoso. Él, en silencio, me observó con esos ojos oscuros, idénticos a los de Raimundo, pero con una tristeza que nunca vi en su padre. Me cuestionó porque nunca le había contado nada, porque lo había defendido tantas veces, porque había fingido que todo estaba bien, y yo me quedé sin palabras, sin una respuesta precisa. Porque en realidad, ni siquiera yo sé la razón exacta. Tal vez el temor me paralizaba, o la vergüenza me encadenaba, o la costumbre de callar me mantenía atada, o quizá una parte de mí, egoístamente, no deseaba que mis hijos crecieran odiando al hombre que les dio la vida. O simplemente la idea de romper ese silencio era abrumadora, un abismo desconocido. La conversación con Julio fue un torrente de emociones, ambos rompimos en llanto, revelándonos secretos que habíamos guardado durante años. Él se disculpó por no haber percibido mi sufrimiento, por no haberme defendido, una tarea imposible en las circunstancias. Yo a su vez me disculpé por haberlo expuesto a esa situación, por no haberlo alejado de esa casa a tiempo, por no haber tenido el coraje de empezar de nuevo, sola, sin recursos económicos, sin el apoyo familiar. Le confesé mi culpa, una culpa que aún me atormenta, porque algunas heridas solo se curan con la verdad, no con el paso del tiempo. Y mi verdad, sepultada como un cadáver en descomposición, emanaba un hedor desde las profundidades, destinada a resurgir,
inevitablemente, a la superficie. Desde aquella noche he retomado la costumbre de escribir en mi viejo cuaderno, el mismo que solía usar para listar las compras del supermercado, anotar recetas de cocina y registrar los cumpleaños. Sin embargo, el contenido de mis escritos ha cambiado por completo. Ahora plasmo en él mi propia historia, no con la intención de publicarla, ni de alcanzar la fama o despertar compasión. Escribo porque siento la necesidad imperiosa de liberar este peso que llevo dentro. Percibo que si no lo hago, esta carga me consumirá, enfermándome aún más de lo que ya lo ha hecho. Anhelo dejar un testimonio de mi experiencia. Si alguna mujer, alguna joven o incluso un hijo al leer mis palabras, se identifica con alguna faceta de su propia vida, quizás encuentre la valentía que a mí me faltó durante tanto tiempo. Tal vez comprenda que el amor no se impone por la fuerza, que el respeto no se obtiene mediante golpes ni intimidación, y que una mujer no es posesión de nadie. Tal vez entienda que el silencio, por más profundo que parezca, también puede ser roto. Y que lo más difícil de superar no es el dolor físico sino el emocional. Aunque a veces todavía siento un dolor punzante en los hombros y las muñecas, como si el tiempo no hubiera transcurrido, lo más difícil de soportar es evocar la memoria de cómo me fui desdibujando, perdiendo mi individualidad hasta convertirme en algo inerte, funcional como un mueble o un utensilio. Lo que más me atormenta es recordar el proceso, la forma lenta, minuciosa, casi imperceptible con la que él me despojó de mi ser. No fue una transformación súbita, Raimundo era consciente de sus acciones. No recurrió a la violencia física inicial ni a las humillaciones públicas. Al principio su estrategia fue más sutil, me observaba constantemente, me corregía, me repetía que era descuidada, que hablaba en exceso, que reía de manera insulsa. Me indicaba cómo debía comportarme, que debía actuar con la compostura de una mujer decente, que evitara la mirada directa en la calle, porque las mujeres honradas mantenían la cabeza baja. Cada una de sus palabras, aparentemente consejos, eran en realidad pequeños ataques, amenazas disimuladas. Cada vez que él abría la boca, yo me retraía sutilmente y sin percatarme, mi risa se apagaba, mi saludo perdía efusividad, mis anhelos permanecían ocultos y el silencio se instalaba como un escudo. La primera vez que me agredió físicamente ocurrió en la cocina, 3 meses después de casarnos. Había preparado caldo de res, su plato predilecto, pero olvidé sazonarlo con sal. Después de probarlo, lo escupió en el fregadero y arrojó la olla contra el suelo. Me insultó diciendo que era inútil, incapaz incluso de cocinar, y que era una vergüenza servirle algo así. Me agaché en silencio a recoger los pedazos rotos. Sentí miedo, pero el dolor más profundo no fue el golpe, que llegó después, sino el desprecio, la forma en que me miró como si fuera algo despreciable. Cuando finalmente me puse de pie, me aseguró que todo era por mi bien, que debía aprender y que si él no me corregía, ¿quién lo haría? Aquella fue la primera lección, y como una ingenua, me la tragué por completo. Cuando nació nuestro primer hijo esperé un cambio, creí que ver a ese ser tan pequeño e indefenso despertaría algo en él. Al principio pareció que así sería, compró ropa de bebé, trajo pañales e incluso me ayudó una vez a mecerlo cuando lloraba. Sin embargo, ese mínimo atisbo de ternura se desvaneció como un espejismo. No duró. Pronto reapareció su verdadera naturaleza, incluso peor, porque ahora, además de insultarme, me hacía responsable de cualquier problema. Si el niño lloraba, era mi culpa, si enfermaba, era por mi incompetencia como madre, si se caía, era por mi falta de atención. Raimundo rara vez lo cargaba más de unos minutos, justificándose en que esas tareas no eran propias de hombres, que los niños eran asunto de mujeres. Lo único que le importaba era que yo lo atendiera sin protestar y que, por la noche, estuviera disponible para lo que él consideraba un deber conyugal. Comenzó a tocarme con violencia, no con pasión, sino con posesión, como quien fuerza una cerradura. A pesar de mi negativa, de estar enferma con fiebre alta e incluso con mi bebé en brazos, él me desnudaba. Una noche, mientras amamantaba a mi hijo, se acostó detrás de mí y me forzó a hacer algo que yo aborrecía.
El niño lloraba desconsolado, y yo lloraba en silencio, ahogando mis sollozos, pero él solo repetía que tenía derecho a ello, que yo era su mujer y mi cuerpo le pertenecía, que nunca lo olvidara. Fue así como aprendí a disociarme, a abandonar mi cuerpo en la cama mientras mi mente se refugiaba en otros lugares, en el río, en el canto de los pájaros, en recuerdos de mi infancia. Me aferraba a esos momentos felices como única vía de escape, porque permanecer en el presente significaba morir. Con el tiempo llegaron más hijos, cada uno con su propia historia de sufrimiento, sus lágrimas ocultas y su silencio cómplice, porque ellos también se vieron obligados a callar. Raimundo no solo era cruel conmigo sino también con ellos, particularmente con el mayor, a quien le exigía en exceso, lo trataba con severidad y lo reprendía por cualquier insignificancia. Cuando el niño orinaba sus pantalones, el padre lo golpeaba con el cinturón, y si se negaba a comer, lo amenazaba con encerrarlo en el gallinero. Yo al ver esto intentaba interponerme para protegerlo, pero solo conseguía que los insultos se dirigieran hacia mí. «No te entrometas», me gritaba él, «no lo malcríes». Y yo, llena de temor, obedecía, pues sabía que si no lo hacía, el castigo para mí sería aún peor. Por las noches, cuando la casa se sumía en el silencio del sueño, solía sentarme en el borde de la cama, sintiendo el frío del suelo bajo mis pies descalzos, y contemplaba la luna a través de la ventana, pensando en huir. Soñaba con llevarme a mis hijos lejos de esa vida, pero la cruda realidad me golpeaba con fuerza. ¿A dónde podría ir? ¿Quién nos acogería? ¿Cómo podríamos sobrevivir? En aquellos tiempos no existía la ayuda social, ni albergues, ni leyes que protegieran a las mujeres. Una mujer que abandonaba a su marido era vista como una deshonra, una sinvergüenza, una ingrata, y yo no quería que mis hijos crecieran cargando con esa vergüenza. Así que me quedé, y cada día que pasaba en esa casa, algo dentro de mí se resquebrajaba, y mi cuerpo comenzó a enfermar. Sentía un dolor constante en la espalda, acompañado de un dolor punzante en los senos, que me provocaba mareos frecuentes y, a veces, desmayos repentinos. El médico del pueblo, atribuyéndolo a causas banales, insistía en que se trataba simplemente de estrés o desequilibrios hormonales, pero en mi interior sabía que la raíz de mis males era más profunda. Era un cúmulo de dolor emocional, una tristeza persistente y una sensación de impotencia ante la vida. Raimundo, mi esposo, negaba mis padecimientos. Él, en su falta de empatía, me acusaba de ser perezosa, de fingir estar enferma para evitar las tareas domésticas. Un día, mientras barría la casa, me desmayé, desplomándome de golpe sobre el suelo. Al despertar, él estaba allí, no con preocupación ni cuidado, sino con una mirada de enfado. «¿Y ahora qué te pasa?», me espetó sin siquiera ofrecerme ayuda para levantarme, simplemente se marchó cerrando la puerta con un golpe. Ese día, en medio de mi sufrimiento, comprendí que si algún día la muerte me alcanzaba, perecería sola, postrada en el suelo, como una insignificante cucaracha, y a él no le importaría lo más mínimo. Lo más doloroso de todo era la soledad, una soledad absoluta y desgarradora, pues no tenía a nadie con quien compartir mis angustias. Mis hermanas residían lejos, y mi madre ya había fallecido. Las vecinas al verme me dirigían sonrisas compasivas, pero se abstenían de expresar palabras de consuelo. Una vez, una de ellas me preguntó si todo estaba bien, y yo, en un intento desesperado por enmascarar mi dolor, reí a carcajadas. Asentí. ¿Qué más podía responder? Nadie deseaba escuchar la verdad, y yo estaba exhausta de repetírmela a mí misma en silencio. Comencé a plasmar en una libreta pequeñas notas, fragmentos de frases, palabras que me era imposible pronunciar. Sentía pánico. Hoy sentía un dolor profundo en mi interior. No quería seguir viviendo. Esas eran las palabras que garabateaba, para luego rasgar la hoja, quemarla, arrojarla al fuego, como si al deshacerme de esos pedazos de papel, lograra extinguir lo que sentía. Mis hijos habían crecido, transformándose en adolescentes, y en sus miradas vislumbré la misma sombra que había conocido en los ojos de su padre. Fui testigo de cómo uno de ellos agredía a su hermano menor por un simple juguete. Observé a otro gritar a su novia en la puerta,
con una voz que me helaba la sangre, tan idéntica a la de Raimundo. Y en ese instante comprendí que el ciclo se repetía, que lo que yo había tolerado, ellos lo habían absorbido como si fuera una manifestación del amor. Y me sentí culpable, tan culpable que esa noche el sueño me fue esquivo. Sumida en la penumbra, me derrumbé en un llanto que hacía mucho tiempo no sentía, porque la cruda verdad me golpeó, al guardar silencio, al permanecer inerte, al no actuar, yo también había infligido heridas profundas. No solo a mí sino también a ellos, a mis hijos, a todos los que amaba. Por eso esta no es simplemente la historia de un hombre violento, sino la crónica de una familia deshecha desde sus cimientos. Es la historia de una mujer que, impulsada por el deseo de proteger, careció de las herramientas para hacerlo correctamente. Es sobre lo que sucede cuando el temor se instala como una constante en nuestras vidas. Es sobre lo que acontece cuando el amor se entrelaza con el miedo, cuando la crianza se fundamenta en el miedo, cuando la existencia misma se tiñe de miedo. Y ese miedo, aunque invisible, aunque innombrado, se impregna en cada rincón de la casa, en las paredes, en las camas, en los utensilios de cocina, en las miradas de los niños. Y luego, cuando la ausencia se instala, cuando la casa se vacía, ese miedo persiste como un espectro, un fantasma que se camufla bajo la apariencia de costumbre, de tradición, de silencio sepulcral. En la vida de cada mujer existe un momento crucial, un punto de inflexión que emerge del silencio y el sufrimiento, una fractura interna que, a diferencia de otras rupturas marcadas por el ruido y la violencia física, se instala en lo más profundo del ser. No se manifiesta con gritos o golpes, sino que se quiebra el alma, en el santuario de la esperanza, incluso cuando ésta se encuentra en pedazos. Esa herida sutil pero devastadora, ese corte profundo y silencioso en el interior, me reveló con claridad que mi realidad no era vida, sino una prisión. Y en esa cárcel no solo me encontraba yo, sino también mis hijos. La revelación no llegó a través de una escena dramática, fue una sola palabra, pronunciada por mi hijo menor, la que me abrió los ojos. Era una tarde cualquiera, el sol se ponía, las gallinas cacareaban, el caldo burbujeaba en la cocina, y Raimundo regresaba del campo con su ropa sucia y su rostro inmutable, esa expresión dura que nunca variaba, sin importar las circunstancias. Entró sin saludar, como era su costumbre. Raimundo, impasible, se sentó a la mesa y, sin dirigir una mirada a nadie, demandó su comida. El menor de sus hijos, un niño de unos 7 años en ese momento, se encontraba en el suelo, absorto en su juego. Manipulaba una pequeña caja de madera que su hermano mayor le había fabricado, haciéndola rodar con la imaginación de un coche y emitiendo sonidos infantiles. No era un juego ruidoso ni perturbador, solo un niño jugando. Sin embargo, Raimundo se volvió bruscamente hacia él, con los ojos encendidos por la cólera. «¿Quieres que te la estampe en la cabeza, mocoso?», rugió. El niño, repentinamente petrificado, dejó de moverse. Yo, impulsada por el instinto, me giré para intervenir, para justificar su inocente juego, pero antes de que pudiera emitir palabra, mi hijo me miró directamente y, con una voz desprovista de emoción, sin lágrimas ni temor, como si recitara una lección aprendida, respondió: «Está bien, papá. Oh, es tu casa, puedes hacer lo que quieras». Aquella frase, pronunciada sin rebeldía, sin resignación siquiera, me atravesó como una daga. La frase fue pronunciada con total naturalidad, como si fuera una verdad incuestionable, como si estuviera reproduciendo algo aprendido por la continua observación, experiencia y asimilación del entorno. Fue entonces cuando comprendí que mi hijo no solo estaba creciendo bajo la opresión del miedo, sino que además estaba aprendiendo a normalizarlo, a aceptarlo como una condición intrínseca de la existencia. Me vi reflejada en él, como si escuchara mi propia voz de niña, de adolescente, de mujer casada. Esa fue la primera vez que algo dentro de mí se reveló verdaderamente, no con valentía, sino con una profunda tristeza. Una tristeza que me cubrió como una pesada y húmeda manta. Esa noche no pude dormir. Sentía el cuerpo adolorido como si hubiera recibido una paliza, aunque nadie me había tocado. Deambulé por la casa en silencio, a oscuras, pisando con cuidado para no despertar a nadie.
Me detuve frente a la puerta del cuarto de los niños, la entreabrí. Los tres dormían juntos en colchones unidos, debido al miedo que les provocaba dormir separados. Al contemplar sus rostros tan semejantes al mío, al de mi madre, al de tantas mujeres atrapadas, una mezcla de amor y culpa me inundó, revolviéndome el estómago. Tras cerrar la puerta me dirigí a la cocina, me serví un vaso de agua y me senté a la mesa, aferrada a un periódico, como si ese simple objeto fuera mi ancla. En la penumbra me formulé una pregunta que siempre había evitado: ¿qué futuro quiero para ellos? La respuesta, tan clara como un relámpago, me impactó: no quiero que se conviertan en él. No quiero que crezcan pensando que las mujeres son posesiones. No quiero que amen con ira. No quiero que repliquen el infierno que han presenciado. Porque una cosa es sobrevivir, y otra muy distinta es criar a alguien en el mismo sufrimiento. Comprendí que había normalizado lo anómalo, que había llamado familia a un campo de batalla, y que había ocultado mi dolor detrás de la rutina, de las tareas, para no encarar al monstruo que vivía con nosotros. La parte más angustiante de todo esto era que ya no se trataba únicamente de mis propios sentimientos, sino del futuro de ellos, de cómo serían, de cómo tratarían a las mujeres que amarían. Si yo mantenía el silencio, también sería responsable de los patrones que ellos reprodujeran. Comencé a observarlos con mayor atención, a analizarlos desde una perspectiva diferente. Vi cómo el mayor, con sorprendente fidelidad, replicaba la forma de caminar, el tono de voz y los gestos de su padre. El del medio, con una naturalidad que me heló la sangre, hablaba de las mujeres como si fueran posesiones. El pequeño, por su parte, asumía toda la culpa, y en ese instante comprendí que aún estaba a tiempo, que podía cambiar el rumbo, no con castigos ni amenazas, sino con la honestidad. Pero ¿cómo podía hablarles si ni siquiera yo había encontrado las palabras adecuadas? ¿Cómo podía enseñarles una nueva forma de amar si yo misma no la conocía? Me sentí inútil, vulnerable, completamente destrozada. Pero decidí que lo primordial era reconocer la situación, nombrarla. Y eso hice. Una mañana, aprovechando que Raimundo estaba en el campo, me senté en el patio y escribí en un papel: «Esto no es amor». Lo leí en voz alta, y mi voz tembló. Lo volví a leer y finalmente lo comprendí. Para poder protegerlos, primero debía protegerme a mí misma. A partir de ese momento comencé a modificar sutilmente mi vida cotidiana. Ya no les solicitaba permiso para salir. Empecé a comunicarme más con mis hijos, a darles abrazos, a buscar su mirada, a expresarles mi amor, a recordarles su valía y a asegurarles que merecían respeto. Ignoraba si era demasiado tarde, pero continué con estas acciones de todas formas. Una noche, mientras fregaba los platos en la cocina, mi hijo mayor se acercó tímidamente y me preguntó si era feliz. Lo hizo con voz baja, con una evidente inquietud, como si temiera perturbarme. Me quedé sin palabras. Permanecí en silencio, pero entonces él añadió: «Yo no quiero ser como él, mamá». Esas palabras fueron una revelación para mí, una señal de esperanza. Aún había una posibilidad, una semilla que germinaba. Sin embargo, cada uno de estos pequeños cambios desencadenaba una reacción en Raimundo. Él se percataba de ello, sentía que perdía el control. Se tornaba más violento, más posesivo. En una ocasión, me siguió hasta el mercado. En otra, revisó mis pertenencias personales. Me acusaba de tener un amante, de querer abandonarlo. Yo, en respuesta, guardaba silencio. El miedo que antes me paralizaba había sido reemplazado por otra fuerza, la determinación. Estaba firme en mi decisión de dejar de alimentar su dominio con mi silencio. Comencé a ahorrar dinero de forma secreta, a vender objetos a escondidas, a trazar un plan y a soñar, no con una huida espectacular ni con una vida completamente nueva, sino con algo más sencillo: paz. Solo eso, un poco de tranquilidad. Y fue en esa resistencia silenciosa, mientras me oponía sin ruido, que descubrí algo que no esperaba: mi propia voz. Era la voz que creía muerta, enterrada bajo cada humillación, una voz que al principio era apenas un susurro,
pero que poco a poco fue cobrando forma, fuerza, una dirección, la voz que ahora me acompaña mientras escribo, la que me asegura que ya no estoy sola, que tengo derecho a relatar mi historia, que aunque no pueda deshacer el pasado, sí puedo darle nombre. Y en ese acto de nombrar, hallé una forma de justicia, una liberación. Sin embargo, el despertar de una mujer que ha vivido sometida no ocurre de manera instantánea ni completamente clara. El miedo, como la valentía, no conoce fechas ni momentos definidos, es un proceso gradual y tortuoso. Cada avance hacia la libertad desencadena nuevas formas de agresión, desafíos y derrotas. Para mí, esa etapa fue la más peligrosa porque Raimundo, aunque no le revelé mis intenciones, presentía mi cambio. Como los animales que anticipan un terremoto, él percibía la transformación interna, y su mayor temor no era perder mi cuerpo, que siempre consideró suyo, ni mis cuidados, que daba por sentado. Lo que realmente temía era perder el control sobre mi voluntad. Un hombre violento, al sentir que ya no domina el alma de su víctima, se vuelve más cruel, desesperado e impredecible. Aún recuerdo el día en que intentó encerrarme, después de que visité a una vecina enferma. Después de ausentarme un par de horas, al regresar a casa descubrí que todas mis pertenencias estaban esparcidas por el patio, mi ropa, mi costurero, mis libros de cocina, e incluso una fotografía de mi madre, rota en pedazos. Raimundo me esperaba en la puerta, con los brazos cruzados y la mirada furiosa. Me anunció que aquella sería la última vez que saldría sin su consentimiento. Me insultó a gritos, me empujó y me acusó de estar con otros hombres. Yo en silencio caminé entre los objetos desparramados. Con manos temblorosas, recogí la foto de mi madre y me dirigí directamente a mi habitación. Esa noche Raimundo cerró la puerta con llave desde afuera, dejándome encerrada, como si fuera una prisionera. No derramé una lágrima. Me senté en la cama, respirando profundamente, repitiéndome que ya no permitiría que me destruyera, que podía encerrar mi cuerpo, pero no mi mente, y que no volvería a desvanecerme por dentro. Los días siguientes se convirtieron en una tortura constante, pues Raimundo me vigilaba y seguía mis pasos a cada momento. Me impidió comunicarme con las mujeres que vivían cerca, vigilaba minuciosamente mi tiempo, examinaba detalladamente mi vestimenta, y me tocaba con una violencia mayor, como si deseara dejarme una marca, sellarme, someter cada parte de mi ser a su control absoluto. Pero yo había cambiado. Cada vez que me hacía daño pensaba en mis hijos, en la promesa que me había hecho, evitar que se convirtieran en alguien como él. Comencé a escribir cartas que nunca envié dirigidas a mí misma, a mi futuro, a mis hijos, y a las mujeres que vendrían después. Escribía en la oscuridad de la noche iluminada por la llama de una vela, con el corazón lleno de angustia y las manos temblorosas. Esas palabras se convirtieron en mi refugio, en mi forma de luchar. El momento más doloroso ocurrió cuando mi hijo del medio, Ernesto, golpeó a su hermano menor por una insignificancia. Fue un domingo por la tarde. Estaban jugando en el jardín, discutieron por una pelota y de repente escuché un grito agudo. Corrí desesperada hasta encontrar al niño, tendido en el suelo con sangre fresca brotando de su nariz. Ernesto estaba allí observándolo con una expresión que combinaba rabia y sorpresa, como si no entendiera qué había sucedido. Me acerqué furiosa, lo tomé con fuerza de los hombros, exigiendo saber qué le había pasado, por qué había hecho eso. Con los ojos inundados de lágrimas el niño sollozó, es que me dio rabia, y tú siempre dices que hay que aguantarse. La revelación me paralizó, el peso de la verdad me abrumó. Él tenía razón. Yo misma había repetido esas palabras, sin darme cuenta, transmitiendo la lógica del sometimiento, del silencio, de la obediencia ciega. Comprendí que el daño en ese instante no era solo un recuerdo, sino una realidad palpable, manifestándose ante mí. Esa noche, cuando Raimundo regresó del trabajo en el campo, lo confronté. Por primera vez después de tanto tiempo me mantuve firme frente a él, diciéndole que no permitiría que mis hijos lo imitaran, que no toleraría que reprodujeran su violencia. Le advertí que si persistía en su comportamiento me marcharía.
No sé de dónde saqué la fortaleza para hacerlo. Mis piernas flaqueaban, sentía que el suelo se abría bajo mis pies, y a pesar del terror, las palabras salieron de mi boca. La reacción de él fue algo que jamás había presenciado, no fue ira ni desprecio, sino un miedo palpable, oculto tras una risa nerviosa que pretendía ser burla. Se mofó de mí asegurando que no tenía a dónde ir, que nadie me aceptaría, que sin él yo era insignificante. Sin embargo, en lo profundo de sus ojos pude leer el temor a perder el control sobre mí, un miedo que lo aterrorizaba más que cualquier desafío. A partir de ese día, la situación se transformó en un juego perverso. En presencia de nuestros hijos, se mostraba amable dedicándome halagos y pequeños regalos, evocando nostálgicas memorias de nuestra juventud, jurando un amor que ya no sentía. Pero al caer la noche en la intimidad de la oscuridad, su máscara caía. Me empujaba brutalmente contra la pared, me sujetaba el brazo hasta dejarme marcas dolorosas, y susurraba amenazas con una voz llena de veneno. «Te arrepentirás», me decía, «no irás a ninguna parte». Ante los demás sonreía fingiendo normalidad, pues aún no estaba preparada. Pero cada día, cada noche, cada agresión encubierta se convertía en un nuevo impulso para seguir adelante con mi plan de escape. Comencé a ahorrar cada centavo, escondiendo el dinero en el doble fondo de una vieja lata de galletas. Obtenía ingresos vendiendo mis bordados, panés recién horneados y frascos de mermelada casera, elaborada con las frutas que cosechaba en el huerto. Poco a poco, reuní una suma suficiente para cubrir el alquiler de una pequeña habitación en la casa de una tía lejana, que vivía al otro lado del pueblo. Le escribí una carta detallándole mi situación y mis planes. Su respuesta, aunque breve, fue un faro de esperanza: «Cuando estés lista, ven». Esa simple frase encendió una llama en mi interior, pero aún no era el momento de partir. Temía que Raimundo, mi esposo, me arrebatara a mis hijos, dejándolos a su suerte. Fue durante esa espera angustiosa que ocurrió algo que, a pesar del tiempo transcurrido, aún me destroza el corazón al recordarlo. Una noche mi hijo mayor, siempre el más serio y reservado, con los ojos hinchados y llenos de lágrimas, llegó a mí. Me confesó que ya no soportaba a su padre, que le tenía miedo y que no quería convertirse en él. Lo abracé con tanta fuerza, con tanto anhelo de protegerlo, que sentí que podría romperlo en 1000 pedazos. Lloramos juntos en silencio, compartiendo un dolor profundo, como si por fin, después de mucho tiempo, estuviéramos derribando esa pared invisible que nos separaba. Le confesé que yo también sentía miedo ante la situación, pero que estaba luchando con todas mis fuerzas para cambiar las cosas. Le rogué que confiara en mí y él, con lágrimas en los ojos, me prometió que me apoyaría, que cuidaría de sus hermanos y que se esforzaría por ser diferente, cumpliendo esa promesa que nos dimos mutuamente. Esa promesa fue como una luz que iluminó mi camino, me infundió nuevas fuerzas para seguir adelante y enfrentar los desafíos que se avecinaban. Sin embargo, Raimundo, observando la conexión recién formada entre mi hijo y yo, no tardó en percatarse de la fragilidad de ese vínculo y lo utilizó en nuestra contra, empezando a enfrentarme con él. Raimundo le gritaba, lo humillaba con insultos, lo acusaba de cobardía y debilidad. Una noche la violencia estalló cuando lo golpeó por primera vez con tanta brutalidad. Me interpuse desesperada, gritando y suplicándole que parara. Raimundo, fuera de sí, me empujó con tal fuerza que caí contra la mesa, abriéndome la ceja y comenzando a sangrar abundantemente. Mis hijos, aterrorizados, comenzaron a gritar. El pánico se apoderó de la casa, pero esa sangre que corría por mi rostro marcó el límite de mi resistencia. Al día siguiente, con la herida aún fresca y el recuerdo del horror impregnado en mi mente, reuní a mis hijos y abandoné aquella casa. Ese día, mi partida no fue un arrebato impulsivo ni una huida desesperada, sino el resultado de una decisión tomada con determinación y firmeza. Fue un acto que surgió de mi interior, impulsado por la conciencia de lo que estaba viviendo, marcado por el dolor, por supuesto, pero también por la necesidad de mantener la dignidad que aún me quedaba. Durante mucho tiempo me convencí de que no podía marcharme, que no tenía a dónde ir, que sin Raimundo no sabría cómo seguir adelante.
Sin embargo, la noche en que sangré abundantemente en el suelo de la cocina, mientras mis hijos gritaban a mi alrededor, comprendí que no podía soportar ni un solo día más en ese infierno. Algo se rompió en mi interior, no solo por el golpe que había recibido ni por la sangre que manchaba el suelo, sino porque en los ojos de mi hijo mayor, de apenas 14 años, vi algo que no debería existir en un muchacho de su edad: resignación. Esa cruel combinación de aceptación y derrota. No era miedo lo que vi, era algo mucho más peligroso. Era la sensación de que no había otra vida posible para él. Y ese pensamiento, esa certeza, fue más insoportable que todos los años de abuso juntos. Esa noche la pasé en vela, sentada en una silla, con un trapo empapado en agua fría sobre la frente y un nudo apretado en el pecho. Mientras el silencio sepulcral se apoderaba de la casa, Raimundo, ajeno a la magnitud de sus actos, roncaba plácidamente en la habitación contigua. Era como si el brutal ataque que había infligido a su hijo y a su esposa no hubiese existido, como si el sufrimiento fuera una entidad aleatoria que no dejaba cicatrices. Mis hijos, aterrados y sobresaltados, dormían en la habitación contigua a la mía, y la angustia me impedía conciliar el sueño. Cada vez que intentaba cerrar los ojos, revivía el horror, sintiendo cómo me fragmentaba de nuevo. La desesperación me obligó a velar, con la mirada clavada en la puerta, esperando la llegada del alba. Cuando la primera luz del sol se filtró por la ventana, me levanté con cautela, me dirigí al cuarto donde dormían mis hijos, y los desperté suavemente, pidiéndoles que se vistieran en silencio. Sin preparar equipaje, sin llevar ropa, solo tomé los documentos esenciales, la lata de galletas donde guardaba los billetes y el rosario que mi madre me había regalado el día de mi boda. Luego cerré la puerta tras de mí sin mirar atrás. Mientras caminábamos por el polvoriento camino de tierra que conducía a la casa de mi tía, cada paso se sentía como una victoria, una pequeña conquista contra el miedo que me había atenazado durante años. La llegada a esa casa, finalmente, fue un alivio silencioso. Al llegar, mi tía nos recibió en silencio sin cuestionar nada. Nos condujo a una habitación, nos sirvió un plato de comida humeante y, con una mirada larga y llena de comprensión, nos ofreció más consuelo que cualquier palabra. Vivía sola, era viuda desde hacía muchos años y, a pesar de sus escasos recursos, compartió generosamente lo poco que tenía con nosotros, acogiendo a mi familia en su hogar. Durante los primeros días, apenas cruzamos palabra, los niños se aferraban a mí, temerosos de que la situación volviera a cambiar bruscamente, como si en cualquier momento yo fuera a desaparecer de nuevo. Yo, por mi parte, intentaba mostrarme fuerte, aunque por dentro me sentía hecha pedazos, incapaz de recomponerme. No era alegría lo que sentía, sino una extraña mezcla de alivio por haber escapado y un profundo vacío, como si, al abandonar la casa anterior, hubiera dejado una parte de mí atrás, una parte que temía no poder recuperar jamás. Sin embargo, con el paso de las semanas, comenzamos a establecer una rutina. Los niños se integraron en la escuela del pueblo y yo, para sobrevivir, empecé a coser para otras mujeres y a vender pan y dulces caseros en la plaza. Cada moneda que ganaba se convertía en un recordatorio tangible de mi valía, de mi capacidad para salir adelante y de que sí, efectivamente, existía una vida después del sufrimiento, aunque esa frágil tranquilidad no duraría mucho. Una mañana, mientras yo con mis hijos ofrecíamos tamales a los transeúntes en la plaza, divisé a Raimundo. Estaba allí inmóvil frente a nosotros, con su sombrero en la mano y sus profundos ojos oscuros clavados en mí, tal como lo recordaba. Sin pronunciar palabra, se limitó a observarme. Al sentir su presencia, un escalofrío me recorrió el cuerpo, como si el peso de nuestro pasado compartido se desplomara sobre mí. Mis manos comenzaron a temblar, mi respiración se volvió entrecortada, pero no huí. Entonces habló con voz suave y pausada, prometiéndome que regresara, que la casa era mía, que mis hijos me necesitaban, que había cometido un error y se arrepentía profundamente. Intentaba hipnotizarme con sus palabras, pero yo, ya no era la misma mujer. No grité ni lloré, simplemente lo miré fijamente a los ojos y le aseguré, ya no tengo miedo. Raimundo intentó insistir, pero en ese instante mi tía,
con la espalda erguida y la mirada firme, apareció tras de mí, y le advirtió que, de no marcharse, llamaría a la policía. Raimundo retrocedió, murmuró algo ininteligible y se alejó. Después de esa única y fugaz aparición, la sensación de su presencia, como una sombra persistente, nos envolvió durante meses. Mis hijos, antes de conciliar el sueño, se asomaban a la ventana, buscando algo en la oscuridad. Yo cada noche aseguraba las puertas con firmeza, intentando mantener la distancia entre nosotros y el pasado. La herida de su ausencia aún sangraba sin cicatrizar. Un día, mi hijo menor, con la inocencia propia de su edad, me preguntó si su padre me había amado alguna vez. La pregunta me dejó sin palabras, porque aunque me había dado hijos, un hogar y sustento, jamás me había brindado respeto. Y sin respeto, supe que no podía existir el amor. Con la voz entrecortada, le dije que no lo sabía, que tal vez él había creído amarme, pero que simplemente no supo cómo expresar ese sentimiento. Le expliqué que el amor verdadero no se manifiesta con violencia ni con temor, sino que se manifiesta en el cuidado, la protección y la escucha atenta. El niño en silencio me abrazó con fuerza y sentí por primera vez una leve brisa de curación en mi interior, no para olvidar, porque eso era imposible, sino para permitir que las heridas comenzaran a cicatrizar. Unos meses después, recibí una carta. Era de Raimundo, quien, postrado en la enfermedad, expresaba su deseo de verme y de implorar mi perdón. Opté por no contestar, no asistí porque sabía que sus palabras ya no podían modificar lo que había sucedido, porque él dejó de ser parte de mi vida el día que con mis hijos crucé esa puerta. A veces el perdón no es para la otra persona, sino para uno mismo. Y yo ya había empezado a perdonarme a mí misma, por no haber hablado antes, por no haber huido antes, por haber tolerado tanto, pero también por haber tenido la valentía de escapar cuando aún era posible. Ese día, se cerró definitivamente el capítulo de mi vida con él. No hubo justicia legal, ni juicio, ni castigo, pero sí hubo una decisión firme, una ruptura definitiva, una declaración interna que me transformó por completo, porque comprendí que no necesitaba su reconocimiento como víctima para saber todo el dolor que padecí, porque entendí que el hecho de haber salido con vida ya era una victoria. Y porque supe finalmente que aunque me arrebató muchas cosas, jamás pudo robarme la esperanza, por pequeña que fuera, siempre presente, aguardando su oportunidad. Hoy, tras muchos años, sentada en el umbral de mi casa, con el cabello cano recogido en una trenza y las manos marcadas por el paso del tiempo, me encuentro reflexionando sobre mi vida, como si estuviera leyendo la historia de otra persona. A veces me cuesta reconocer a aquella joven asustada que se sometía a un hombre sin siquiera alzar la mirada, pero sé que esa mujer fui yo, y también sé que cada lágrima derramada, cada noche de insomnio, cada herida que oculté me han traído hasta este presente. No me enorgullezco de haber soportado tanto sufrimiento, pero sí me enorgullece haber sobrevivido. En un mundo que nos impone el silencio, vivir con dignidad se convierte en un acto de coraje. Mis hijos crecieron lejos del hombre que los lastimó con su violencia, pero cerca de una madre que, aunque destrozada, intentó sanarlos con cariño. No fueron años fáciles, hubo lágrimas, rencores y silencios, y tuvimos que reconstruirnos sin un patrón definido, como quien arma un rompecabezas sin saber qué imagen se revelará al final. Cada uno de mis hermanos siguió su propio rumbo en la vida. El mayor, un hombre de pocas palabras pero de gran corazón, trabaja en una carpintería, un oficio que le permite usar sus manos para crear. A pesar de su silencio, su nobleza se manifiesta en cada acción. Con el tiempo se convirtió en un padre ejemplar, amando a sus hijos con una ternura tan profunda y sutil que a veces me emociona hasta las lágrimas. El hermano del medio, conocido por su espíritu rebelde y sus momentos difíciles en el pasado, logró superar épocas oscuras y rehacer su vida. Actualmente ejerce como maestro rural, dedicándose a enseñar a sus alumnos aquellas lecciones que al mismo le fueron negadas. El menor, mi niño frágil, aquel que siempre temblaba, se ha convertido en un hombre fuerte, aunque con un corazón tierno y compasivo. Me protege y cuida como si yo aún fuera una niña de 7 años, temiendo que el mundo me lastime de nuevo.
Con frecuencia me preguntan si lo he perdonado, y la respuesta nunca es simple. Para mí el perdón no implica olvidar ni justificar las acciones del pasado. El perdón fue liberarme de la carga de su sombra, fue recordarlo sin temor, fue aceptar que aquello sucedió, que me hirió y me marcó, pero que ya no me define. Raimundo, el causante de todo, murió hace años, solo, enfermo y sin familia que lo acompañara. Me informaron de su muerte por carta. No asistí a su entierro ni tampoco encendí una vela en su memoria. Sin embargo, elevé mis plegarias no por su bienestar, sino por el mío propio. Imploré para que ese ciclo de sufrimiento, que había envenenado mi existencia, no se perpetuara en mis descendientes, para que mis nietos pudieran crecer libres de esa carga. Supliqué para dejar de odiarlo porque el odio, como una prisión, me mantenía cautiva, y ya había padecido demasiado encierro. Actualmente mi hogar es modesto pero rebosa de paz. Poseo un jardín donde cultivo flores vibrantes y hierbas con propiedades curativas. Mis pensamientos y recuerdos los plasmo en viejos cuadernos, no con la esperanza de ser leída, sino porque la escritura es un bálsamo para mi alma. Mi nieta más joven me asiste en la cocina, escucha atenta mis relatos, aunque a veces la profundidad de las experiencias que comparto escape a su comprensión. En ocasiones me observa con sus ojos inocentes y me cuestiona por qué nunca volví a contraer matrimonio. Entonces sonrío y le explico que he aprendido a vivir en armonía conmigo misma, que he descubierto en la soledad una compañía más leal que muchos hombres. Relatar mi historia, desenterrar el pasado, no ha sido sencillo. Es como reabrir heridas que tardaron décadas en cicatrizar. Es exponerme ante desconocidos. Pero lo hago porque siento la certeza de que en algún rincón del mundo existe una mujer que necesita escuchar estas palabras. Una mujer, abrumada por la incertidumbre, se cuestiona si el esfuerzo de continuar es válido, si alguna vez escapará de la oscuridad, si existe algo después del sufrimiento. A ella le aseguro con firmeza: sí, la vida existe, aunque no sea una existencia perfecta ni exenta de marcas, sino una vida que le pertenece, y después de tanto tiempo, eso es más que suficiente. Ignoro cuánto tiempo me queda en este mundo, pero lo que sí sé con absoluta certeza es que no quiero partir sin haber expresado públicamente aquello que durante años me forzaron a ocultar. Mi historia, al igual que tantas otras, merece ser relatada, porque solo rompiendo el silencio se inicia la curación, y porque la memoria constituye una forma de justicia. Cada palabra que escribo es una prueba de que, a pesar de los intentos por aniquilarme, aquí permanezco, resisto y soy libre. M.